Marta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre y Loca. Estoy muy feliz de tener el día de hoy a Pamela Herrera conmigo, que digo, yo creo que a estas alturas del partido ya la conocen porque, o sea, nuestras pláticas son épicas, pero si no, Pam, bienvenida. ¿Te quieres presentar para toda la gente que no te conoce? Hola hermana, qué felicidad de estar nuevamente aquí. Amo. Bueno, pues para quienes no me conocen, yo soy artista, escritora, yo tengo un proyecto de educación sexual que se llama Tabulba y pues también soy neteadora nata como Roberta, así que esto se va a poner intenso. Literal, nos conocimos por los podcasts en pandemia y creo que Sí, la primera llamada que nos echamos fue con una llamada de 1 hora y así son nuestras llamadas siempre. sí. El otro día estábamos platicando del tema del que vamos a hablar hoy y le dije, hay que grabarlo porque siento que, o sea, como siempre, este es un tema del que no se habla mucho, ¿no? Y es que viene el 8 de marzo, empieza marzo, y no sé si es por tener una plataforma, porque las dos tenemos una plataforma, por estar en redes sociales o qué, pero de pronto no sé si hay una presión como por pronunciarte, ¿no? Como empezar a hablar de feminismo, como hacer contenido respecto a la sororidad o a la fortaleza de la mujer o al poder de la mujer o qué significa ser mujer o así. Y yo, o sea, pensando en eso, me puse a ver lo que había hecho otros años. El año pasado hice un episodio que se llama Ya no soy feminista. Me acuerdo perfecto, a las dos, de hecho, nos invitaron a una mesa redonda, ¿te acuerdas? Para hablar de feminismo, como que encaminándonos a la marcha. Y escribí sobre eso porque me acuerdo que varias señoras que estaban completamente de acuerdo con lo que se conmemora y las razones por las que se lucha, no se sentían cómodas autodenominándose feministas, como que sentían que la etiqueta no les quedaba. Entonces yo me puse a reflexionar como, pues sí, o sea, yo chance no nací feminista porque no sabía qué significaba y luego ya lo entendí y ahora me pongo la etiqueta con orgullo, ¿no? En otro momento escribí sobre la realidad que era ser mujer en México, la violencia que se vive en México, pero este año me quedé como, ¿de qué voy a hablar? La violencia no baja, ¿no? Seguimos peleando por lo mismo y muchos dirán que no, pero no sé, damos un paso adelante, sale la ley esta de permiso, ¿no? Para que faltes al trabajo cuando tienes tu periodo y tienes cólicos muy fuertes o así, y sale un periodista así como a, no, pero ¿por qué? O sea, no nos van a dar el justificante médico, no sé qué, o sea, siempre sale un hombre hablando de algo que no conoce, o sea, damos un paso adelante y van tres para atrás y yo no siento que nada cambie y ya no sé bien de qué hablar. ¿Cómo te sientes tú? Sí, justo. Siento que eso por una parte y aunque a lo mejor siempre vale la pena seguir hablando de estos temas porque justo como no cambian, es como, pues creo que de alguna manera el que persevera alcanza, la que persevera alcanza. Ahora, creo que también ha sido un tema mucho a nivel individual más que colectivo de que yo cada vez veo más morras que estamos en el movimiento, ¿no? Desde cualquier arista, porque hay muchas, ¿no? Y eso es como uno de los temas que tú y yo platicábamos, ¿no? Como que a veces parece que solo hay una forma de resistir y no, no me parece que sea así. Pero también creo que es esta parte como de muchas mujeres estamos en una postura tal vez de no sé si lo que digo va a ser correcto, como de miedo a entrar a defender o a opinar o a lo que sea, participar y que nos rebote, no, de alguna manera, o que, pues sí, también individualmente la necesidad de, este es el momento en el que me tengo que activar durante 30 días, 31 días, ¿no? Forzosamente, porque sí es verdad, ¿no? O sea, al final es un mes que utilizamos como trampolín para visibilizar muchas problemáticas que siguen sucediendo a pesar de todas las marchas, a pesar de todas las protestas, a pesar de todo esto que estamos haciendo y que creo que en cierta medida pues sí han mejorado un poco, creo que es gradual, pero por otro lado se vuelve muy cansado, ¿no? Se vuelve muy cansado
El pensar como mujer que se autoproclama feminista, que va a llegar a marzo y vas a tener que ponerte a discutir con todas las personas a tu alrededor que no comulgan con el movimiento, que vas a tener que corregir a todas las personas que a raíz de este mes empiezan a generar conversación al respecto y sientes una responsabilidad como de educar a todo mundo porque tú ya te educaste. Y eso es lo que siento que cuando ya llevas un rato acá, empieza a ser agotador, ¿no? Y personalmente creo que mi manera de resistir ha cambiado de una manera abismal desde que empecé. Y yo entiendo quienes están desde el lugar en donde están súper enojadas y quieren marchar y quieren gritar y claro que háganlo, porque ellas abren camino a que se genere conversación desde algunos lugares, pero también creo que no le damos la suficiente validez a quienes quieren resistir solamente haciendo espacio con sus compas, ¿no? Solamente, pues, resistiendo desde la suavidad, ¿no? Creo que mi enojo se ha transformado en suavidad gracias a muchísimo trabajo terapéutico, gracias a muchísimos círculos de mujeres y información nueva, lo que sea, otras herramientas o aproximaciones al movimiento que me han permitido, pues sí, o sea, como vivirlo desde un lugar más amoroso y más suave. Y no quiere decir que ahora se cancelan las marchas y ahora todas vamos a hacer ceremonia de cacao, que es lo que en donde yo estoy ahora, ¿no? pero, pero Sí. creo que sentimos esa presión de, es que si no voy a marchar, entonces no tengo derecho a hablar de esto después o a expresarme al respecto, quejarme, shalala, shalala, shalala. Y yo no creo que sea así. Y yo creo que a lo mejor sería muy liberador para muchísimas mujeres entender que no necesitas ir a marchar para resistir, siempre y cuando si comulgas con el movimiento, realmente busques informarte y busques que los objetivos a los que quieres llegar tú formando parte de esto realmente te den paz eventualmente, ¿no? ¿Qué te da paz? Te da paz tal vez saber que tienes un círculo de mujeres que te cree, que te sostiene, ¿no? Y no tanto como el trip de... Y no digo solo marchar como si fuera poco porque no lo es, solamente creo que le das mucho peso al tipo de protesta desde el enojo y no la importancia de resistir todos los días desde las pequeñas cositas como evaluar tu diálogo con otras morras, ¿no? Cuando Exacto. nadie te ve y cuando nadie te escucha. Y ahí para mí surge el cambio, güey, porque la neta, he visto muchos tweets y muchos posts últimamente de, pues sí, mucho pañuelo verde y morado y vas a marchar, pero le dices puta a todas las morras que se le acercan al güey que te gusta, ¿no? Y creo que sí pasa todavía y entonces ahí es cuando digo, que a ver, John, creo que ni tú ni yo venimos a decir cómo tienes que ser feminista, ni cómo resistir, ni nada, solamente ya observo muchas cosas, ¿no? Que antes para mí solo era como, voy a marchar y voy a corregir a mi tío machista y voy a decirle a todo mundo que neta están turbo mal por pensar así, por decir esto, que obviamente pues cuando tienes la fuerza de voluntad, la oportunidad y la energía, si lo quieres hacer, gracias porque sí hacen un pequeño cambio, ¿no? O un grande cambio, lo que sea, pero no es como que es lo que tengas que hacer y no es tu trabajo, porque entonces creo que es ahí donde empieza a fracturarse la relación con el feminismo que hace que no sea sostenible hoy por hoy para una morra tal vez proclamarse feminista 365 días del año, ¿no? Y Claro. entonces ahí es como, tal vez si lo hiciéramos más suave podría ser más sostenible, no lo sé, pero ahora estoy pensando en esto, ¿no? Sí, o sea, creo que paz es la palabra clave. O sea, ahorita que lo estabas Ujú. diciendo, como que yo no había logrado acomodar, ¿no? Cómo me siento este año, este mes. Y, y sí, yo creo que me siento cansada, ¿no? O sea, pensar en compartir contenido sobre por qué no felicitar, por qué conmemorar, qué significa, etc, etc, y pensar en la horda de comentarios de, pero no es cierto, tienen los mismos derechos, pero no es cierto. O sea, a nivel colectivo, ¿no? Siento que hay una Mm, negación bárbara, tanto de hombres como de mujeres respecto al machismo, ¿no? Pero también todos los días sale un NX persona, ¿no? Haciendo comentarios transfóbicos, ¿no? claro. Sale un hombre
diciendo que las mujeres empoderadas no son atractivas, ¿no? Entonces vuelves a objetivizar a la mujer como, o sea, no es persona, no es alguien que tiene sueños y quiere crecer y quiere construir algo por sí misma, es algo que nada más está para hacer de tu, ¿cómo se llama? Propiedad, ¿no? Entonces, eso como a gran escala, ¿no? Hay todos estos discursos, ¿no? Estas personas que comentan sobre los cuerpos ajenos, o sea, es mucho, es mucha la presión allá afuera a nivel colectivo y a nivel personal. También lo que dices, o sea, esta parte en la que, ok, sí, soy feminista, pero me doy cuenta de que, o sea, ¿dónde queda la susodicha sororidad, no? O mucho se habla de la sororidad, pero entre mujeres no nos respetamos, o la dificultad de tener buenas amigas mujeres, donde no haya envidia, donde no haya competencias, donde no haya mentiras ni traiciones, ¿no? Entonces, a veces sí te quedas como, pues, ¿estaré yo mal? Sí, sí, sí. Estamos avanzando, ¿no? Estamos avanzando a nivel personal, a nivel social. O sea, yo lo conté mucho en este espacio estos últimos meses. O sea, mi círculo de mujeres específicamente cambió muchísimo, ¿no? Ujú. Y era como una cosa es sororidad y otra cosa es que aguante que hagas fregaderas, tengas el género Claro. que tengas, ¿no? Que creo que eso es algo que vi también en Twitter ahorita que salió la canción de Shakira, que todo el mundo le echaba así de, no, ¿y dónde quedó la sororidad? Porque, a ver, ella está expresando su duelo. Dos, sí hubo otra mujer en discordia que se metió en una relación. O sea, Sí. ya sabes, como no le debe nada por el hecho de que sea mujer también. Entonces, No. no sé, como que a mí me pesa y a lo mejor me estoy desahogando un poco entrar a redes sociales todos los días y ver otra alerta Amber, Sí. que, no sé, el caso de Devani, ¿no? Que salga el gobierno, literal, la fiscalía a decir como, ah, pues se cayó en una cisterna. O hace poco secuestraron a una niña en Indios Verdes, no sé si escucharon ese Sí. caso. Nadie sabía nada, los policías decían que las cámaras no servían hace mucho, nadie de los tianguis de los puestos vio y de pronto la niña apareció quién sabe dónde adentro de una bolsa de basura amarrada. O sea, ¿qué cosecha un país que siembra cuerpos? Sí, ¿Sabes? claro. O sea, ¿qué cambio estamos viendo? ¿Qué estamos haciendo? Y llega este mes y sabes que te vas a encontrar otra vez con una narrativa que primero lo niega y que por otro lado tampoco se pone la camiseta porque no sabe si lo está haciendo bien, ¿no? A veces no nada más es ir a la marcha o no, también es la forma en la que te relacionas, que si eres o no feminista porque te depilas, que si eres o no feminista porque tu novio te invita de viaje o te invita a comer. Y esta cuestión de ir a la marcha o no, o sea, ahorita que platicabas, justo me acuerdo de mi primera marcha, que fui con mi hermana y con mi mamá, y que se me hizo un ambiente tan bonito, tan como apapachado. Y, y las últimas marchas sí he sentido como impotencia, Ujú. ¿no? Impotencia, frustración. O sea, se me hace un mes de una carga muy, muy, muy pesada. ¿Y qué Sí. más puedes hacer? Y al mismo tiempo dices, ¿qué tanto quiero hacer? Quiero comunicar más porque viene con toda esta carga, ¿no? O sea, Claro. Y creo pero que justo, o sea, perdón que te interrumpa. no, no sé. Creo que es súper importante que tengamos en cuenta que para resistir, para luchar, es importante tener energía, ¿no? Y el tener conciencia sobre qué recarga tu energía, qué drena tu energía, cuándo es bueno para ti pausar, parar, distanciarte un poquito, recargarte, es súper importante, ¿no? Y creo que justo como dices, a ver, marzo es un mes en donde visibilizamos todo esto y el foco del mundo está aquí, ¿no? En especial en países latinoamericanos como son México y, ¿no? Donde están sucediendo estas cosas a una escala preocupante cada vez más. Y qué chido, porque entonces cuando estamos en el ojo del mundo es cuando, pues sí, ¿no? El gobierno, la presidencia tal, sienten un poco más presión o mucha más para hacer algo al respecto. El tema creo que es también, y lo que nos, bueno, a nivel personal, lo que me desilusiona muchas veces es ver como, pues sí, al igual que en junio, ¿no? Con Pride y todo mundo se pone su bandera de que sí, las morras a huevo y las protegemos y no sé qué, y pasa marzo y pasa desapercibido otra vez por el resto del año, ¿no? Y ahí es cuando digo,
creo que es importante justo dosificar esta energía porque no solamente la vamos a necesitar en marzo, porque como morras la necesitamos todo el año, porque nosotras seguimos viendo y sintiendo y experimentando lo que son los peligros y las violencias que conlleva hoy por hoy lamentablemente aún el ser mujer, ¿no? Entonces Sí. creo que sí me gustaría poner aquí en este espacio para toda la gente que te escucha, que sé que muchas son mujeres y que son muchas personas, que no necesitas dar el 100% de tu energía este mes si no crees que la tienes y está bien y no te hace menos comprometida con el movimiento, no hace que no te importe, simplemente es un hecho que nosotras no olvidamos y que nosotras no vamos a dejar de sentir la importancia de visibilizar estas cosas el resto del año. Entonces, si tú no quieres salir a marchar, si tú quieres distanciarte un poquito de las redes sociales en estos días, se turbo vale, porque ves lo que ves todos los días como a la milésima potencia, ¿no? Y eso obviamente no es chido a nivel psicosomático, ¿no? Entonces también es cuidar nuestra salud. Cuidarnos desde ahí también es resistir, pues, ¿no? Y, y creo que nos olvidamos de eso muchas veces porque existe como esta energía colectiva de que salimos todas y no sé qué, que qué chido que quienes tengan energía se los agradezco, ¿no? Y como siempre decimos, a mí claro que me representan las que salen y rompen y queman y gritan y me mega representan, independientemente de que yo esté ahí marchando con ellas o no. También me representan las mujeres que se quedan en casa platicando con sus familias, ¿no? O que se quedan solamente reflexionando sobre cuál es la magnitud de esta problemática y cómo pueden ellas eh, contribuir a que esto cambie, ¿no? Al final, pues sí, o sea, esto es no es nada más que uno o dos o miles de hombres cometan feminicidios todos los días. Es el hecho de que una sociedad entera ha hecho que para ellos sea muy sencillo. Entonces, el tema es que está en la cotidianidad el cambio de verdad, ¿no? Y qué bueno que marchemos porque entonces es un recordatorio para muchas que a lo mejor luego olvidan, o muchos, muches, pero también es importante tomarnos de ahí para todos los demás meses, porque entonces cuando ya la cotidianidad deje de ser normal, el insulto, el acoso, ¿no? La cosificación, entonces ahí es donde vas a ver un cambio, ¿no? Y creo que también puede ser un poco más suave para nosotras como morras decir, güey, a lo mejor no quiero marchar, pero no sé, ahora por ejemplo, ¿no? Que estamos haciendo espacios, este espacio de conversación también es un lugar de resistencia, ¿no? Y hacemos círculos de mujeres y damos pláticas y todo esto también suma, ¿no? Entonces no necesitas explicarle a nadie. Creo que algo que también se me hace súper delicado y sí quiero ser cuidadosa con lo que estoy a punto de decir, porque no quiero que se me malinterprete, pero también creo que hay muchas morras que se sienten muy presionadas a compartir su caso de abuso. Y a lo mejor no están listas, ¿no? Obviamente yo no digo que se queden calladas y que no hablen, ¿no? Si tú ya llegaste a ese punto en donde quieres buscar ayuda, quieres hablar y todo, está bien, ¿no? Pero como alguien que ha sido abusada, también entiendo que es muy difícil dar ese paso, ¿no? Entonces, te apoyamos desde la etapa en la que estés de tu abuso para que si tú quieres en este momento y en este mes, a raíz de todo lo que escuchas y todo lo que ves, agárrate de ahí y decir, ok, ok, ya no me siento sola, voy a hablar, uf, qué increíble y te sostenemos. Pero si todavía no te sientes lista, no tienes por qué brincar y decir, yo también, ¿no? Ahorita. Claro. Ojalá en algún punto lo hagas porque yo considero que sí va a ser liberador, ¿no? Y que se pueden hacer muchas cosas y pues que la justicia de la forma en la que tú la concibas se llegue a ti, ¿no? En su dado momento. Pero creo que sentimos mucha presión como de a fuerza hablar de lo que nos pasó y a lo mejor es muy pesado, ¿no? Y Diana Murrieta, que es la presidenta de Nosotras para Ellas, que es amiga y la admiro mucho también, alguna vez creo que escribió algo de esto, como de, para algunas justicias solamente es tener paz y ya no volver a ver a esta persona, ¿no? Y tenemos también que respetarlo, como que muchas veces
con toda la buena intención del mundo, no digo que no, pero presionamos mucho a otras mujeres como de, hey, habla y tú di y, ¿no? Y exponlo y así. Porque todo lo que Entonces, implica que una persona hable de esto y los meses de terapia y el proceso personal de gestionar las emociones que eso le traiga y así. El otro día platicaba con una amiga como cuando te enfermas o te pasa algo, ajá, la gente está en ese momento, en esas 2, 3, 4 semanas y cuando es algo crónico y cuando es algo que estás cargando, ¿qué pasa? sí, ¿No? sí, sí. Entonces sí, o sea, como tomar en cuenta que va a ser un proceso súper largo y que no tienes por qué hacerlo antes de tiempo si no te sientes lista, ¿no? Si te sientes lista y este mes te ayuda a darte cuenta que no estás sola, qué increíble, porque para eso es también. Pero si no, también se vale, ¿no? Y creo que es eso, o sea, como no sentir presión de hacer nada, porque al final eso es súper patriarcal, ¿no? Sentir que, Sí. aparte de todo, o sea, a mí me parece curioso porque digo como, es que las mujeres, si eres feminista tienes que marchar, ¿eh? A fuerza. Entonces, como que a mí eso me trae una energía súper patriarcal. No digo que no marchen, o sea, please, si quieren, si nunca han tenido la experiencia, vayan. Es hermoso, es drenante, es pesado, es de todo, ¿no? Es una mezcla de emociones muy intensa. Sí. A mí me gusta mucho, van dos años que no marcho. Este año creo que estoy lista para ir otra vez, ¿no? Porque energéticamente me siento bien, porque emocionalmente me siento estable, ¿no? Los 2 años pasados, la neta, no lo sentí. Y cuidar tu salud mental es una protesta impactante, porque la neta el mundo nos ha dicho que nuestra salud vale madre, ¿no? Entonces, pues justo es, creo que entender eso, ser súper compasivas con que lo que estés pensando, si no entiendes absolutamente toda la terminología feminista, no pasa nada, Justo. ¿no? Sí, o sea, si no eres un experto en teoría, ¿no? Yo creo que Claro. no pasa nada. Creo que sí hay mucho miedo. También hay mucha gente, a lo mejor que sí ha estudiado mucho de teoría feminista y entonces llega y te quiere como meter los términos y quiere que pienses de cierta forma y a lo mejor estás de acuerdo con algunas cosas y otras no, ¿no? Por ejemplo, yo personalmente no, para mí no existe el feminismo transexcluyente. No existe. Claro. Para mí es Sí, transfóbico, sí, ¿no? claro. O sea, punto y se acabó. Para mí, una mujer, si se depila o no, no la hace menos feminista. Ujú. Eh, que decida que, o que se decida en su familia que el hombre carga con los gastos del hogar porque a ese acuerdo se llegó, tampoco. Creo que otra cosa que a mí me ha movido mucho y en la que he estado pensando fue como hablamos obviamente desde lo que vivimos en este país, que no cambia, ¿no? Pero esto pasa en todos lados, ¿no? O sea, este es un movimiento global. Y tú y yo tuvimos la oportunidad el año pasado de movernos de México y de experimentar lo que es ser mujer, aparte viajando solas desde otro lado, que es un tema que aparte abordé como viajar sola nos da mucho miedo por muchas cosas, pero viniendo de un país latinoamericano viene con lo que yo le llamo paranoia latinoamericana, de que literal son las 10 de la noche en Madrid y tú ves un hombre caminando al mismo lado de la calle y te cambias de acera, ¿no? Mm. O no confías o no dejas tu vaso, cosas así. Y, o sea, yo me di cuenta de que, aunque aquí las cosas no cambian, por ejemplo, tenemos una voz, ¿no? Llegar Sí. a Marruecos, por ejemplo, me di cuenta la realidad que viven mujeres ahí es muy diferente a la que vivimos nosotros. O sea, es un país en el que a partir de las 6 de la tarde no ves una mujer fuera, donde me puse un vestido el último día que así, ya sabes, manga larga, lo único que se veía era el tobillo y eran unas miradas lascivas y unos gritos y un rollo en la calle que dices, esto no me había pasado. O si me había pasado, no me pasaba hace mucho aquí en México. No sé, que pasara un taxi y te pitara o algo así porque traías falda, ya sabes. Entonces, exponerte a eso también es como, no se te puede olvidar, ¿no? Lo que sí, justo lo que implica ser mujer. O sea, Sí. todo me causa este conflicto. Les digo, creo que estoy usando este espacio un poco como desahogo, pero me causa mucho conflicto el cómo trabajamos en nosotras, como dices, en nuestra salud mental y todo lo que conlleva construir Ujú. identidad, encontrar tu camino en la vida, lo que quieres hacer, ver, relacionarte de una forma sana o no sana. Y de pronto llegas a estos lugares donde ese techo de cristal no nada más es corporativo, a lo mejor es literalmente social, ¿no? Sí, Donde sí, sí. no tienes ni voz ni voto, donde si no vas acompañada de un hombre no te atienden o llegas con alguien y le hablan a él, no a ti. Sí, sí.
Es como, ¿cómo lo viviste tú? Sí, creo que fue un choque cultural muy interesante, porque por un lado, nunca había vivido esa paz de poder caminar sola en la calle y sí creo que lo que dices de la paranoia latinoamericana creo que es muy cierto. Para mí funcionó de una manera extraña porque justo lo que dices, ¿no? O sea, nunca, el mundo no te deja que olvides que eres mujer y que eso te pone en desventaja. Y eso está muy cabrón, Exacto. en donde estés. Eh, Ujú. pero por otro lado, yo como que siempre que me muevo de México, haz de cuenta que se me olvida que en el mundo hay peligros, ¿no? Como que para mí ya es de que, güey, si yo vengo de aquí, a mí que me va a dar miedo, Sí, ¿no? sí. Que está horrible y lo digo como con risa nerviosa porque digo que, o sea, qué ironía, ¿no? Y qué paradoja tan grande porque estando del otro lado, en temas de seguridad, a mí me tocó estar en Indonesia, ¿no? Y Indonesia, pues, sí es un lugar en donde para las mujeres es muy seguro, ¿no? Pero también es súper machista, porque, pues sí, yo no podía creer, no daba crédito que podía salir. Yo estaba haciendo un voluntariado en una zona, pues, pobre, ¿no? En pueblo. Pues, por lo general, las zonas de bajos recursos, pues, tienden a tener índices más altos de delincuencia y lo que sea, por obvias razones, ¿no? Entonces, yo decía, no puedo creer que estoy en medio de un pueblo que hay como 3 faros, ¿no? A la redonda. Está súper oscuro y yo tenía que caminar, no sé, unos 15, 20 minutos sola por la carretera que no estaba tan iluminada para llegar a comprarme una botella de agua a una tiendita, ¿no? Y hacer este ejercicio, estuve ahí durante 5 semanas más o menos y no podía creer que yo pudiera hacer eso, ¿no? Y decía, qué loco que puedo caminar a las 11 de la noche en medio de una carretera sola y no me va a pasar nada, ¿no? Y que a ver, o sea, peligros hay en todo el mundo y nuevamente, ¿no? O sea, no es que, pero no se siente esa atmósfera como de que tengo que estar todo el tiempo así. Y creo que ya tenemos como este chip y este wiring como latinoamericanas que ya estás como en todo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, estés nerviosa o no, pues yo te puedo decir que caminaba muy tranquila, pero no dejaba de caminar con mi bolsa abrazada enfrente, ¿no? Ah, Que claro, ya son sí. cosas que haces en automático, ¿no? O sí, o sea, los primeros días caminaba como con las llaves entre los dedos, ¿no? Por cualquier cosa y decía, y la gente, o sea, mis compañeras, que muchas eran europeas o cosas así, que pues ahí viven otro tipo de violencia, ¿no? Pero no tiene tanto que ver con la inseguridad como tal. Eh, Neta, estaban muy sacadas de onda, ¿no? Me decían, güey, ¿qué haces? O sea, Sí, ¿por qué porque traes las llaves así? Y yo, pues porque vivo en México y esto para mí es el pan de cada día y se impactaba, ¿no? Pero por otro lado, aunque vivía esta parte de muy chido sentirme segura, poder caminar por todos lados a todas horas, o sea, los taxis allá son motos, ¿no? Y yo me moría de la risa y me acuerdo que le contaba a mi mamá, le decía, ¿tú crees que yo en CDMX me voy a trepar atrás de un mono en una lo moto voy que a abrazar. abrazarlo para que me sabrosee y me manosee porque es la probabilidad Sí. más alta? No, no, y entonces a mí me parecía loquísimo porque ahí los hombres ni te voltean a ver. O sea, sí era impactante como, pero justo creo que viene de un lugar en donde no cuentas y no existes, ¿no? Entonces también dices, ah, ok, y lo interpretas diferente ya. O por ejemplo, para ir a los templos, ¿no? Había muchísimos templos donde si estás menstruando no te dejan pasar porque eres impura. Yo en el pueblo donde estaba haciendo voluntariado, por ejemplo, me pidieron que no utilizara ropa pegada, ropa que mostrara mucho y hace un calor de la fregada, ¿no? Y yo tenía que usar pantalones guangos y playeras guangas y que justo eran el tipo de cosas que yo decía, a ver, en otro escenario, a mí me dicen esto en la Ciudad de México y ya estaría yo armando, o sea, un Claro. parrancho allá afuera de que a mí no me van a decir qué usar, ¿no? Pero estás en otro país y dices, pues, ¿qué hago, no? Y entonces es muy curioso porque observas esas cosas y dices, híjole, pues la neta, creo que tenemos muchísimo que cuestionar, pero nunca vamos a acabar de hacerlo, yo creo, porque es tan diferente y al mismo tiempo tan similar el ser mujer en cualquier lado del mundo, similar en el sentido de que seguimos sin contar en muchas cosas, seguimos sin importar en muchos aspectos Mm. y no lo entendemos, ¿no?
porque, pues no sé, por ejemplo, en Estados Unidos yo creo que está mucho más latente la parte del slut shaming, ¿no? O de esta parte de, pues sí, no sé, o sea, como que creo que hay otro tipo de violencia, pero al final conectamos con eso y me parece también como dulce y amargo, ¿no? Como este bittersweet. Sí, te Que, das cuenta de que no estás tan mal, ¿no? Como en otros lugares de pronto. O sea, por ejemplo, ahorita que hablabas de que los hombres no te volteaban a ver, ¿no? Yo cuando regresé a Estambul, que ya les conté que Estambul fue mi hitazo, pero también sufrí acoso. O mm, sea, el último día, cuando llegué al aeropuerto y yo volé por British Airways, o sea, ya estaba hablando como con británicos. O sea, se me cayó un libro, me lo recogió un chavo y yo así de, qué amable, ¿sabes? O sea, no daba crédito y me desvivía porque ya todo, o sea, yo me acercaba a una tienda de té a preguntar el precio y ya sabes, me hacían comentarios sugestivos, todo era fálico, todo tenía que ver con la sexualidad cuando, pues, hasta donde yo entendí son mucho más tradicionales con eso, aunque no es un claro. país musulmán, el 90 y pico % practican esa religión y aunque puedas entrar a los templos de así, pues sí te piden que te tapes o al final los hombres y las mujeres rezan en lugares separados, ¿no? O sea, Sí, sí. sí vi como esa diferencia latente y yo me sentí asediada. O sea, yo creo que aquí caminas con, como dicen, con la mosca en la oreja, pero allá sí veías las miradas, allá sí se te acercaban, ahí sí decías, ¿qué es esta audacia, ¿no? De venir y Sí. decirme algo de mi ropa o venir y tratarme de X forma cuando no me conoces, ¿no? O Sí, sea, sí como que te mueve muchísimo y dices, ¿cuál es la realidad que viven estas personas? O sea, en Marruecos a mí me impresionó que las puertas, por ejemplo, está la puerta grande y la puerta chica, ¿no? Por la puerta grande de la casa entra el hombre, por la puerta chica entra la mujer. Y eso es solo un simbolismo. no, pero Dices, dice mucho, dice claro, dice demasiado. mucho. Sí, sí, sí. O sea, no sé, a mí me movió muchísimo toda esa parte y regresé sintiéndome, por un lado, muy valiente, como, no, si ya anduve en Marruecos y en Estambul sola, pues aquí puedo. Y me acuerdo perfecto que el primer fin de semana que estuve en México salí a la Roma, este, y creo que 2 días después resultó que habían matado a un par de actores. ¿Escuchaste ese caso? Mm, Que habían sí, sí, sí. secuestrado, ajá, cerca de donde yo había estado. O sea, no se te puede olvidar, ¿no? El mundo te lo recuerda constantemente, o sea, no hay un momento en el que estés como libre de, siento que la suerte es no ser parte de la estadística y eso se Sí, me hace muy, muy, muy cañón y me pesa, ¿no? O sí, sea, claro. Y te digo, por este tipo de cositas es que creo que es súper importante darnos mucho chance en marzo como mujeres, porque creo que es fundamental que entendamos que resistimos todos los días, lo hagamos desde la conciencia o no. Porque como dices, ¿no? O sea, todos los días tú estás haciendo algo, te identifiques o no con el movimiento en favor de que no te maten, ¿no? Como lo es, a lo mejor, no sé, yo por ejemplo por trabajo voy muchísimo al centro, ¿no? Y yo, si tú me ves un día normal aquí en mi casa, pues probablemente mi forma de vestir sea muy diferente, ¿no? Y son cosas que a lo mejor no dices activamente como, esto es porque, ¿no? Pero lo haces. Entonces, cualquier claro, mujer que esté escuchando esto puede decir, a ver, algo haces todos los días para intentar evitar ser parte de la estadística. Y eso ya te hace a una mujer que resiste. Entonces, no necesitas probarle a nadie que estás resistiendo, porque ya lo haces solamente existiendo. Y eso es muy poderoso, por un lado, es muy triste por otro, pero es real. Y también esta parte como de, creo que todas las formas son correctas, ¿no? Como sea, o sea, a mí personalmente, si vas y quieres romper y quieres grafitear y quieres todo, date porque yo sé que tienes razones para estar enojada, ¿no? Y es el fondo de la forma lo que importa. Porque no es lo mismo alguien que nada más pone puto el que lo lea en un puente en el periférico a alguien que pone no estamos todas.
es otro discurso, ¿no? Entonces, para mí el fondo y la forma sí son sumamente significativos y por eso digo, sí me representan ellas y también me representan las que están en su casa, ¿no? Y dicen, yo solo hoy quiero juntarme con mis amigas y pues nada más, a lo mejor ni siquiera hablar del tema, solo abrazarnos y así porque sabemos que la energía es muy drenante, porque sabemos que estamos cansadas, porque estamos tristes y porque este mes en particular no olvidamos, déjate ni un día, porque eso yo creo que es todo el año. No olvidamos ni un segundo de marzo que son 10 11 mujeres al día que no regresan a sus casas, que es una estadística preocupante la cantidad de mujeres que sufren abusos, que todas las mujeres que a lo mejor conoces y van a salir en estos días a contar algo de su historia con lo que a lo mejor tú te reflejes y solamente leer eso ya es lo suficientemente fuerte y es lo suficientemente pesado. Entonces, si no sientes ganas de ponerte a discutir y explicarle a toda tu familia por qué seguimos marchando, por qué no, porque honestamente con que agarraran un periódico o abrieran algún portal de noticias se podrían dar cuenta y podrían empatizar si lo decidieran, porque al final empatizar es una decisión. Eh, pues ya, ¿no? O sea, creo que es muy cansado porque seguimos repitiendo de manera inconsciente estos patrones súper patriarcales de ser las mamás de la gente que no quiere entender por qué marchamos. Y Exacto. basta, ¿no? Entonces creo que para mí protestar se ha vuelto más elegir mi paz. Creo que es mi forma de protesta hoy en día. Saber que si están tocando temas de conversación sumamente misógenos, machistas, en un lugar en donde yo me encuentro, puedo no corregirlos y solamente pararme e irme y elegirme a mí y eso también está bien. Y no porque alguien se entere que esto sucedió, voy a permitir que me digan, hey, no que tú súper feminista y no le dijiste nada a tu primo cuando dijo que no. Ya, ¿sabes qué? O sea, de Sí, verdad, responsabilidad. Sí, sí, sí. imagínate que tenemos que educar a todo el mundo, o sea, Aparte, no solo educar, ¿no? Porque no siempre están abiertos a esa conversación. sí, Siempre hay alguien que cree saber más que tú, aunque no haya hecho ni la más mínima investigación, total. cuando quien lo padece, quien lo vive, eres tú, ¿no? Claro. Lo vivimos desde todos lados, desde las relaciones, desde lo que se espera de una mujer en una relación, ¿no? Hasta el hecho de que a nosotros se nos, pues no se exige, pero ya creo que estamos en un punto social en el que pues casi todas las mujeres, o voy a hablar de mi círculo, van a terapia o están trabajándose o así, ¿no? O sea, de esta parte en la que sí noto que todavía los hombres tienen esta como libertad moral y ética, de pronto, tanto en Mm, los medios como en las relaciones, como que todavía caemos en el, bueno, es que así son, en estos como roles de género súper marcados y que también les afectan a ellos, ¿no? O sea, creo que el patriarcado le hace mucho daño a los hombres, o sea, los hombres se definen como eso, como hombres y no como, o sea, no sus valores, no sacan poder de otro lado, ¿no? Es como si no soy proveedor, entonces, ¿qué soy? Es como pues claro. ser una persona que tiene sentimientos y sueños y que puede llorar, ¿no? Y que se puede expresar. El otro día compartí un TikTok justo de esto porque me topé con un video de un hombre que decía como, nunca te vulneres con tu pareja, nunca llores enfrente de tu mujer, porque eso va a cambiar toda la dinámica y te va a ver como débil. Y entonces yo dije, o sea, yo respondí a ese video Qué y peligroso. dije como, o sea, es que si no te puedes vulnerar con tu pareja, que es la forma en la que conectas, pues no es ahí. Pero muchos hombres estaban de acuerdo, o sea, muy respetuosos, dijeron que estaban de acuerdo con ese otro hombre porque les había pasado. Entonces también se espera algo de ellos, ¿no? Allá Sí, afuera. O sea, el mismo sí, patriarcado no los deja salirse de ahí y por eso siguen como ejerciendo y presionando no sé, a las mujeres. O sea, claro. siento que es una cosa muy complicada. A mí me pesa mucho, o sea, les digo, este año lo he pensado mucho, creo que tengo la cabeza un poco hecha una maraña con este tema, o sea, porque creo que lo que viví fuera me hizo darme cuenta de que sí hemos avanzado mucho aquí y al mismo tiempo aquí las cosas siguen empeorando, ¿no? Sí. Yo quería platicar de esto aquí, un poco como desahogo, un poco para que escuchen, ¿no? Cómo te puedes llegar a sentir. Creo que como dice Pamela,
no tienes que compartir 18 posts en redes sociales y todos los videos que hablan de cómo la sociedad nos presiona, ni tienes que ir a marchar, ni tienes que leer y contestar todos los tweets misóginos que te aparezcan porque es súper, súper, súper desgastante. Pero si lo quieres hacer, ¿no? O sea, resistir Claro. como a ti te dé paz, pero creo que la paz es lo primordial, porque es un mes complicado, es un tema complicado y estamos viviendo una realidad muy complicada en este país. Sí, totalmente. Y creo que justo, pues sí, es súper importante que tengamos en cuenta que esa energía, que a lo mejor nos terminamos el vasito en 31 días de marzo, 30, ya no sé cuántos son, la necesitamos todo el año. Entonces, paciencia, compasión, me gusta mucho este concepto de la ternura radical, creo que es muy real. Entonces, eso, ¿no? Y también creo que tengamos paciencia con las demás morras también, ¿no? O sea, y no por sororidad yo creo que significa que tienes que tolerar todo, porque no, para nada, o sea, una cosa es sororidad, otra cosa es abuso. Sí. Eh, pero sí, no sé, creo que es un movimiento que está entrando en una, o ya lleva un par de años, tal vez más, entrando en esta nueva ola y nos estamos adaptando a esta nueva ola, la estamos tomando con esta generación y estos conocimientos que tenemos ahora. Y pues eso requiere de que muchos movimientos, de muchas cosas que eventualmente llegarán a un balance. Creo que ahorita sigue siendo algo como muy pendular de que no, sí esto, no, bueno, a la mera hora se cancela, bueno, no, no sé qué, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, entender que esto se va a ir acomodando poco a poco, entonces ten paciencia, participa en lo que tengas energía para participar, da 3 pasitos para atrás en lo que no tengas y está bien, ¿no? Y también no juzgues el proceso de la de enfrente para entender que a ella también le afecta. Eventualmente todas creo que llegamos a entender, lo aceptemos o no, lo integremos o no, que esto es algo en lo que nos debemos de involucrar cada quien a su manera y en sus propias formas. Pero pues sí, es algo de todos los días, es algo que no necesitas solamente dividirte y agotarte en un mes, sino trabajos de todos los días, evaluándote a ti, dentro de tu sororidad, dentro de tu propio machismo internalizado, porque todas lo tenemos también. Sí. Y a raíz de eso yo creo que cambia, cuando menos, un poco tu realidad, ¿no? Y yo lo observo porque pues sí, antes, por ejemplo, el tema del círculo social, pues para mí era muy evidente que yo estaba en un círculo altamente machista y hoy por hoy puedo decir que al menos las mujeres que tengo alrededor son mujeres que se preocupan por trabajarse, los hombres que tengo alrededor son hombres que están interesados e involucrados en trabajar con su sensibilidad, ¿no? Y pues sí, apoyar desde su trinchera que este cambio se geste igual, porque somos necesarios todos, todas y todes para que este cambio se dé, y eso es importante, independientemente de si crees o no que existen hombres feministas, da igual, ¿no? Feministas o no, se necesitan para el cambio, porque si jalas nada más de un lado, el barco se voltea. Entonces, pues es eso, ¿no? Y sí, y ya. No, me encanta, tienes toda la razón. Creo que yo también me he dado cuenta de ese cambio, ¿no? O sea, lo dije el año pasado, lo repito, mi círculo cambió mucho, pero en este momento estoy rodeada de personas que se alinean, ¿no? Con este tipo de cosas. Eh, si van a ir a la marcha, cuídense, bueno, cuídense si van a la marcha o si no también, ¿no? O sea, yo sé que se nos va la vida en eso, pero es mandar tu ubicación, es tener en cuenta en dónde y a qué hora vas a estar, con quién, ¿no? Que tu gente cercana sepa, que a lo mejor que tus papás sepan. Si vas a ir a la marcha, pues bloqueador, Ujú. agua, localización prendida, ¿no? Y pues sí, o sea, ahora sí que abracen este mes y este momento o dense el chance de descansar que necesitan, ¿no? Justo. Gracias, Pam, por haber pasado por aquí. Te pueden encontrar como Pamela Herrera y también como Tabulba, tu podcast en Instagram, ¿correcto?
Sí, Pamela-R es mi handle de Instagram y Tabulba y pues comparto más acerca de los talleres, círculos y así que doy. Así que donde quieran, ahí ando al tiro. Soy muy mala para contestar mensajes, pero eventualmente los veo. Roberta confirmará. Yo confirmo, no, pero sí le echa ganas. Si es la primera vez que me escuchan, yo soy Roberta Woodward, esto es Libre y Loca, es un episodio nuevo cada jueves, me pueden encontrar en todas las redes sociales como @d, o sea, THE, Roberta Woodward. Nos vemos en el siguiente, un beso. Bye bye.